Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay fenómenos que uno solo puede entender cuando los ve con sus propios ojos. Cosas que pasan en lugares donde la naturaleza todavía tiene secretos que no se pueden explicar con la razón. En Jalisco, especialmente en las zonas montañosas y en las lomas alejadas de las ciudades, hay historias que la gente cuenta cuando llega la época de lluvias. Historias que hablan de luces extrañas que bailan en el cielo, de sombras que se mueven donde no debería haber nada, de brujas que salen cuando el aire se carga de humedad y las nubes cubren las estrellas. Esta es una de esas historias, y aunque parezca difícil de creer, le pasó a alguien de carne y hueso, alguien que nunca pensó que terminaría viviendo algo así. Luis era un hombre de 34 años que vivía en las afueras de Guadalajara, en una zona conocida como las Lomas de San Isidro. Era un lugar tranquilo, rodeado de cerros cubiertos de vegetación que se volvían más verdes y espesos cuando llegaba la temporada de lluvias. Luis trabajaba como chofer de camión de carga, viajando por todo el estado llevando mercancía de un lado a otro. Era un trabajo pesado pero honesto, y Luis lo hacía con orgullo porque le permitía mantener a su familia. Vivía con su esposa Elena y sus dos hijos pequeños, Daniel y Sofía, en una casa sencilla al pie de uno de los cerros. Todo empezó en junio, cuando las primeras lluvias de la temporada llegaron a Jalisco. Era una época que Luis siempre había disfrutado. Le gustaba el olor de la tierra mojada, el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina, la forma en que el paisaje se transformaba de seco y polvoriento a verde y lleno de vida. Pero ese año, algo era diferente. Ese año, las lluvias trajeron algo más que agua. La primera noche que Luis lo notó fue un viernes. Había regresado tarde del trabajo, cansado después de un viaje largo a Lagos de Moreno. Eran casi las 11 de la noche cuando estacionó el camión frente a su casa. Estaba lloviendo, una lluvia suave pero constante que había empezado desde la tarde. Luis entró a la casa, saludó a Elena que lo esperaba despierta, y se preparó para irse a dormir. Los niños ya estaban acostados desde hacía horas. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando escuchó algo raro. Era un ruido que venía de afuera, como un zumbido bajo mezclado con crepitaciones. Al principio pensó que era el viento o tal vez algún animal, pero el sonido persistió. Luis se levantó de la cama y se asomó por la ventana. Lo que vio lo dejó paralizado. Afuera, flotando sobre el cerro que estaba detrás de su casa, había unas luces. No eran luces normales, como las de una linterna o un coche. Eran esferas brillantes de color naranja rojizo, del tamaño de una pelota de fútbol o tal vez más grandes. Se movían de forma extraña, subiendo y bajando, deslizándose de un lado a otro como si estuvieran bailando. Eran 3, 4, tal vez 5. Era difícil contarlas porque se movían muy rápido y a veces desaparecían detrás de los árboles. Luis se quedó mirándolas, sin entender qué era lo que estaba viendo. Las luces se movieron por el cerro durante varios minutos, siempre en esa danza errática, y luego, de repente, desaparecieron. Se apagaron como si alguien hubiera apretado un interruptor. Luis siguió mirando por la ventana, esperando que volvieran a aparecer, pero no pasó nada más. Solo quedó la oscuridad y el sonido de la lluvia. Cuando regresó a la cama, Elena le preguntó qué pasaba. Luis le contó lo que había visto, pero incluso mientras hablaba, se daba cuenta de que sonaba ridículo. Luces flotantes en el cerro. Elena le dijo que probablemente eran reflejos de algún coche en la carretera, o tal vez fuegos artificiales, aunque ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Luis no discutió. Se acostó de nuevo y trató de dormir, pero no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esas luces moviéndose en la oscuridad. A la mañana siguiente, Luis fue a hablar con don Arturo, su vecino más cercano. Don Arturo era un hombre mayor, de casi 70 años, que había vivido toda su vida en esa zona.
Si alguien sabía algo sobre lo que pasaba en el cerro, era él. Luis le contó lo que había visto la noche anterior, esperando que don Arturo se riera o le dijera que estaba imaginando cosas. Pero don Arturo no se rió. Su expresión se volvió seria, casi preocupada. «Esas son las brujas, muchacho», le dijo con voz grave. «Salen cuando empieza la temporada de lluvias. Siempre ha sido así. Desde que yo era niño, mi papá y mi abuelo ya me contaban de ellas. Se convierten en bolas de fuego y vuelan por los cerros buscando a quien hacerle daño». Luis sintió un escalofrío a pesar del calor que ya empezaba a apretarse esa mañana. Le preguntó a don Arturo si estaba hablando en serio, si de verdad creía que esas luces eran brujas. Don Arturo asintió con la cabeza. «No son solo luces», explicó. «Son mujeres que tienen poderes oscuros. De día parecen normales, viven entre la gente, nadie sabe quiénes son. Pero de noche, especialmente cuando llueve, se transforman. Se quitan las piernas y se ponen unas de guajolote, o a veces se convierten directamente en esas bolas de fuego que viste. Vuelan por los cerros, entran a las casas, le roban la energía a la gente, especialmente a los niños. También dicen que buscan gente que esté sola en los caminos para espantarla o hacerle algo peor». Luis quiso no creerle, pero había algo en la forma en que don Arturo hablaba que le daba credibilidad a sus palabras. No era un hombre dado a inventar cosas o a exagerar. Era serio, honesto, de esos que no hablan si no tienen algo importante que decir. «¿Y qué se puede hacer?», preguntó Luis. «¿Cómo se protege uno de eso?». Don Arturo le dijo que pusiera sal en las entradas de su casa, que colgara espejos en las ventanas para que las brujas vieran su reflejo y se asustaran, que mantuviera tijeras abiertas en forma de cruz debajo de las camas de los niños. También le advirtió que no saliera de noche cuando lloviera, especialmente si veía las luces en el cerro. Nada bueno podía venir de acercarse a ellas. Luis hizo todo lo que don Arturo le dijo. Esa misma tarde compró sal y la esparció en las puertas y ventanas. Elena lo ayudó, aunque ella pensaba que todo era una tontería. Colgaron un espejo pequeño en la ventana de la habitación de los niños y pusieron unas tijeras viejas debajo de sus camas. Luis sabía que Elena no creía en nada de eso, pero no discutió. Mejor prevenir que lamentar. Durante los días siguientes, las lluvias se hicieron más frecuentes. A veces llovía todo el día, a veces solo en las tardes o en las noches. Y cada vez que llovía, especialmente de noche, las luces aparecían. Luis las veía desde la ventana, siempre en el mismo cerro, siempre moviéndose de esa forma extraña y errática. A veces eran solo 2 o 3. Otras noches parecían ser más, como si se estuvieran reuniendo. Luis empezó a preguntarle a otra gente del vecindario si habían visto algo. Algunos le dijeron que sí, que habían notado las luces pero no le habían dado importancia. Otros negaron haber visto nada. Pero Luis notó que algunos lo miraban con una expresión rara cuando les preguntaba, como si supieran algo pero no quisieran hablar de ello. Una noche, Luis tuvo que hacer un viaje de emergencia. Le llamaron del trabajo diciéndole que había un cargamento urgente que debía llevar a Colotlán, un pueblo en el norte de Jalisco. No quería ir porque estaba lloviendo y ya era tarde, casi las 9 de la noche, pero necesitaba el dinero. Elena le dijo que tuviera cuidado, que no se detuviera en ningún lado. Luis prometió que así lo haría. El camino a Colotlán era largo y solitario, especialmente de noche. Luis manejaba por carreteras estrechas que serpenteaban entre cerros y barrancas. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, y los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. Luis iba concentrado en el camino, con las manos apretadas en el volante, cuando de pronto vio algo que hizo que el corazón se le acelerara. Adelante, sobre un cerro a un lado de la carretera, había varias bolas de fuego. Eran más grandes que las que había visto desde su casa, o tal vez solo se veían así porque estaba más cerca. Se movían rápido, bajando por la ladera del cerro hacia la carretera. Luis sintió pánico. Pisó el acelerador tratando de alejarse lo más rápido posible, pero las luces eran más rápidas. En cuestión de segundos, una de ellas cruzó la carretera justo frente al camión, tan cerca que Luis pudo ver que no era solo una luz. Dentro de la esfera brillante,
alcanzó a distinguir una forma, una silueta. El contorno de una mujer con el cabello largo flotando alrededor de su cabeza. Y luego la luz desapareció en el monte del otro lado de la carretera. Luis no frenó. Siguió manejando a toda velocidad, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Miró por el espejo retrovisor y vio que más luces estaban siguiéndolo, flotando sobre la carretera detrás del camión. Eran 3, 4, tal vez más. Se movían rápido, acercándose. Luis rezó. Rezó todas las oraciones que se sabía, aunque hacía años que no pisaba una iglesia. Le pidió a Dios, a la Virgen, a todos los santos que lo protegieran, y siguió manejando, sin mirar atrás, sin reducir la velocidad. No supo en qué momento las luces dejaron de seguirlo. Tal vez después de varios kilómetros, tal vez cuando salió de la zona de cerros y llegó a un tramo más abierto. Solo supo que cuando por fin se atrevió a mirar de nuevo por el espejo, ya no estaban ahí. Solo había oscuridad y lluvia. Llegó a Colotlán temblando, empapado en sudor a pesar del frío de la noche. Descargó la mercancía lo más rápido que pudo y se quedó en el camión, sin atreverse a salir. Pasó toda la noche ahí, esperando que amaneciera para regresar a casa. Cuando Luis llegó a su casa al día siguiente, ya era casi mediodía. Elena lo recibió preocupada. Le dijo que había intentado llamarlo varias veces durante la noche, pero que su teléfono no tenía señal. Luis la abrazó sin decir nada, agradecido de estar de vuelta, de estar vivo. No le contó lo que había visto en la carretera. No quería asustarla más de lo que ya estaba, pero esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Luis le contó todo a Elena. Le habló de las luces que lo persiguieron, de la forma que había visto dentro de una de ellas, del terror que había sentido. Elena lo escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando Luis terminó de hablar, ella no le dijo que estaba loco ni que lo había imaginado. Solo le pidió que no volviera a salir de noche cuando lloviera. Luis le prometió que no lo haría, pero las brujas no se conformaron con haberlo asustado en la carretera. A partir de esa noche, empezaron a acercarse más a su casa. Luis las veía todas las noches cuando llovía. Ya no solo flotaban sobre el cerro, ahora bajaban, se acercaban a las casas del vecindario, se posaban en los techos. Luis podía escucharlas. Un ruido como de aleteo pesado, como de algo grande batiendo alas con fuerza. Y a veces, un sonido que parecía una risa femenina, aguda y burlona que hacía que se le erizara la piel. Una noche, Luis se despertó porque sintió que algo no estaba bien. La casa estaba en silencio, pero era un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando que pasara algo. Luis se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Elena, y caminó hacia la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Luis la empujó despacio y lo que vio lo dejó helado. Había una luz dentro de la habitación, una luz naranja rojiza que pulsaba como si respirara. Estaba flotando junto a la cama de Daniel, su hijo de 6 años. Luis entró corriendo, gritando, agitando los brazos. La luz se movió rápido, alejándose de la cama y saliendo por la ventana que de alguna forma estaba abierta, aunque Luis recordaba haberla cerrado antes de dormir. Luis corrió hacia Daniel y lo sacudió suavemente. El niño abrió los ojos, confundido y asustado. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con voz dormida. Luis lo revisó buscando alguna marca, algo que indicara que la luz le había hecho daño. Daniel parecía estar bien, pero estaba pálido y tenía la piel fría al tacto. Elena llegó corriendo, despertada por los gritos de Luis. Le preguntó qué había pasado. Luis le señaló la ventana abierta y le dijo que había entrado una de las luces, que había estado junto a Daniel. Elena abrazó a su hijo, temblando, con lágrimas en los ojos. Luis cerró la ventana con fuerza y revisó que el espejo todavía estuviera colgado. Estaba ahí, pero había caído al suelo. La sal que habían puesto en el marco de la ventana también estaba esparcida, como si alguien la hubiera barrido. Esa noche, ninguno de los 4 pudo dormir.
Se quedaron juntos en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Daniel se quejaba de que se sentía cansado, de que le dolía el pecho. Elena lo abrazaba, meciéndolo, mientras Luis caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, Luis llevó a Daniel al doctor. El médico lo revisó y dijo que el niño parecía estar bien, aunque sí notaba que estaba un poco pálido y que su presión estaba más baja de lo normal. Le recetó vitaminas y le dijo a Luis que se asegurara de que el niño comiera bien y descansara. Pero Luis sabía que esto no era algo que las vitaminas pudieran curar. Desesperado, Luis fue a buscar a don Arturo otra vez. El viejo lo recibió en su casa y escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Luis terminó de hablar, don Arturo negó con la cabeza con tristeza. «Ya te marcaron, muchacho», le dijo. «Cuando las brujas te marcan a ti o a tu familia no te dejan en paz. Van a seguir viniendo, noche tras noche. Y cada vez van a ser más atrevidas, más directas. Lo que le pasó a tu hijo no fue un accidente. Estaban tratando de robarle la energía, de alimentarse de él». Luis sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz desesperada. «¿Cómo las detengo?». Don Arturo lo miró con una expresión de profunda tristeza. «No hay forma de detenerlas, muchacho. Una vez que te marcan ya no puedes hacer nada. Solo esperar. A veces se cansan y buscan a otra familia. A veces no. He visto familias enteras consumirse, debilitarse hasta que ya no pueden más. Niños que se enferman de cosas que los doctores no pueden explicar. Adultos que pierden las ganas de vivir, que se van apagando como velas». Luis sintió que el mundo se le venía encima. «¿Y si nos vamos?», preguntó. «¿Si nos mudamos a otra parte?». Don Arturo negó con la cabeza. «Puedes intentarlo, pero he oído historias de gente que se fue y las brujas los siguieron, porque no es el lugar lo que les interesa, son las personas. Una vez que te marcan, llevas esa marca contigo a donde vayas». Luis regresó a su casa sintiendo que cargaba el peso del mundo en los hombros. Le contó a Elena lo que don Arturo le había dicho. Elena lloró. Le dijo que tenían que intentar algo, que no podían quedarse de brazos cruzados esperando a que las brujas les destruyeran la vida. Luis estuvo de acuerdo. Esa misma tarde empezó a hacer planes para mudarse, pero las brujas no les dieron tiempo. Esa noche llovió más fuerte que nunca. Una tormenta enorme que sacudía las casas y convertía las calles en ríos. Luis y Elena pusieron protecciones nuevas en todas las entradas, sal, espejos, tijeras, todo lo que se les ocurrió. Acostaron a los niños entre ellos dos en la cama grande, decididos a protegerlos pasara lo que pasara, pero nada de eso sirvió. A medianoche, las luces llegaron. Luis las vio por la ventana, descendiendo del cerro como estrellas que caían del cielo. Eran muchas, más de las que había visto jamás. 10, 15, tal vez 20 bolas de fuego que se movían juntas, como si estuvieran coordinadas. Se posaron en el techo de la casa y el sonido fue ensordecedor. Golpes fuertes, arrastres, el ruido de aleteo multiplicado por 20. Los niños se despertaron llorando. Elena los abrazó tratando de calmarlos. Luis se paró frente a ellos sin saber qué hacer, sintiéndose completamente inútil, y entonces empezó. Esa sensación que ya conocía, la sensación de que algo les estaba jalando la energía, la vida, desde adentro. Era como si algo invisible estuviera chupándoles el alma a través de las paredes, del techo, del aire mismo. Luis sintió que las fuerzas se le iban, le pesaban los brazos, las piernas, hasta respirar le costaba trabajo. Miró a Elena y vio que ella también estaba pálida, sudando, con los ojos muy abiertos de terror. Los niños gemían, acurrucados entre ellos, temblando, y entonces Luis vio algo que nunca olvidaría. Las sombras en las paredes empezaron a moverse, a tomar forma. Eran figuras de mujeres con el cabello largo, los brazos extendidos como garras. No tenían rostros definidos, solo manchas oscuras donde deberían estar los ojos y la boca. Se movían lentamente por las paredes acercándose a la cama. Luis quiso gritar, quiso moverse, pero no pudo. Estaba paralizado.
atrapado en su propio cuerpo mientras las sombras se acercaban cada vez más. Una de ellas extendió lo que parecía ser una mano y tocó a Sofía, su hija de 4 años. La niña soltó un grito agudo y luego se desmayó. Eso fue lo último que Luis recordó. Perdió la conciencia, cayendo en una oscuridad profunda y aterradora. Despertó cuando ya era de día. La tormenta había pasado. El sol entraba por la ventana. Luis se incorporó con dificultad, sintiendo cada músculo de su cuerpo dolorido, como si lo hubieran golpeado. Elena estaba a su lado, inconsciente pero respirando. Los niños también estaban ahí, pálidos, fríos, pero vivos. Luis los despertó uno por uno. Todos se sentían débiles, agotados, como si hubieran estado enfermos durante días. Daniel tenía marcas oscuras en los brazos, como moretones, aunque nadie lo había tocado. Sofía no dejaba de temblar y no quería hablar. Luis llamó a una ambulancia. Llevaron a toda la familia al hospital. Los doctores hicieron pruebas, análisis de sangre, revisiones completas. No encontraron nada concreto. Solo dijeron que todos estaban muy débiles, deshidratados, con la presión baja. Les dieron suero, vitaminas, medicamentos. Pero Luis sabía que nada de eso iba a ayudar realmente. Después de 3 días en el hospital, los dejaron ir a casa. Pero Luis ya había tomado una decisión. No podían quedarse ahí. Aunque don Arturo le había dicho que las brujas lo seguirían, tenía que intentarlo. Tenía que alejar a su familia de ese lugar. Vendieron la casa en menos de 2 semanas, aceptando una oferta ridículamente baja porque Luis tenía prisa. Se mudaron a Guadalajara, a un departamento en pleno centro de la ciudad, lejos de los cerros, lejos de las lomas, lejos de todo lo que les recordara ese lugar de pesadilla. Los primeros días en el departamento nuevo fueron tranquilos. No había luces extrañas, no había ruidos en el techo, no había esa sensación de que algo los estaba observando. Luis empezó a tener esperanza. Tal vez habían escapado. Tal vez en la ciudad las brujas no podían llegar, pero cuando volvió a llover, cuando la temporada de lluvias continuó y las tormentas llegaron a Guadalajara, las luces aparecieron otra vez. Luis las vio desde la ventana del departamento, flotando entre los edificios. Eran menos que antes, solo 2 o 3, pero estaban ahí, moviéndose en la lluvia, buscándolos. Esa noche, Elena encontró a Sofía parada frente a la ventana, mirando hacia afuera con los ojos vacíos. La niña señaló las luces y dijo con voz monótona que las señoras querían entrar, que tenían hambre, que no iban a parar hasta llevarse todo. Luis y Elena intentaron todo. Fueron a iglesias, hablaron con sacerdotes, buscaron a personas que supieran de estas cosas. Algunos les dieron remedios, oraciones, amuletos. Nada funcionó. Las brujas seguían viniendo. No todas las noches, no siempre con la misma intensidad, pero estaban ahí, constantes, pacientes, esperando. Los niños empezaron a enfermarse. Primero fue Sofía, que dejó de comer y perdió peso rápidamente. Luego Daniel, que empezó a tener pesadillas tan terribles que gritaba todas las noches. Los doctores no encontraban nada malo en ellos. Los mandaban a casa con más vitaminas, con indicaciones de que comieran bien y descansaran. Pero seguían empeorando. Elena también empezó a cambiar. Se volvió callada, distante, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Pasaba horas sentada mirando la pared, sin hablar, sin moverse. Cuando Luis le preguntaba qué le pasaba, ella solo decía que estaba cansada. Muy cansada. Luis intentó mantenerse fuerte, pero él también sentía cómo la energía se le iba día con día. Ya no podía trabajar como antes. Se quedaba dormido en el camión, cometía errores, tuvo varios accidentes menores. Su jefe lo llamó para decirle que estaba preocupado, que tal vez debería tomarse unos días de descanso. Luis aceptó, pero sabía que el descanso no iba a ayudar. Una noche de agosto, después de 2 meses de haber huido de las lomas, Luis estaba sentado en la sala del departamento cuando escuchó un golpe en la ventana. Se levantó y miró hacia afuera. Ahí, flotando frente al vidrio,
Había una bola de fuego, era grande, brillante, y dentro de ella Luis pudo ver claramente el rostro de una mujer. Una mujer vieja, con el cabello largo y enredado, los ojos hundidos y brillantes, la boca abierta en una sonrisa horrible. La mujer dentro de la luz lo miró directamente a los ojos, y Luis supo, con una certeza que le heló la sangre, que esto nunca iba a terminar. Que no importaba a dónde fueran, qué hicieran, las brujas nunca los dejarían en paz. Los habían marcado, y los iban a perseguir hasta el final. Los meses pasaron y la familia de Luis se fue consumiendo lentamente. Sofía dejó de hablar por completo. Daniel empezó a tener ataques en los que temblaba y se ponía rígido, aunque los doctores dijeron que no era epilepsia. Elena pasaba casi todo el día en cama, sin fuerzas ni para levantarse. Y Luis, que alguna vez fue un hombre fuerte y trabajador, se convirtió en una sombra de lo que era. Dejó de trabajar. Perdieron el departamento porque no pudieron pagar la renta. Se mudaron con la mamá de Elena, pero las brujas lo siguieron también ahí. Las luces aparecían cada vez que llovía, siempre cerca, siempre observando, siempre alimentándose. Luis intentó una última cosa. Llevó a toda su familia de regreso a las lomas, de regreso a donde todo había empezado. Pensó que tal vez si se entregaban, si volvían al lugar donde las brujas vivían, tal vez ellas se apiadarían y los dejarían ir. Era una idea desesperada, sin lógica, pero ya no le quedaban opciones. Llegaron una noche de lluvia. Luis estacionó el coche en el mismo lugar donde había estado su casa, ahora ocupada por otra familia. Se quedaron ahí, bajo la lluvia, esperando. No tuvieron que esperar mucho. Las luces aparecieron en el cerro, descendiendo como habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez eran más, muchas más. El cerro entero parecía estar en llamas con todas esas bolas de fuego. Las luces los rodearon. Luis sintió el calor, la presencia de algo antiguo y terrible. Elena y los niños estaban a su lado, abrazados, temblando. Y Luis supo que este era el final. No había escapatoria, nunca la había habido. Las luces se acercaron más, envolviéndolos en su resplandor naranja rojizo. Luis sintió como la vida se le escapaba del cuerpo, como arena entre los dedos. Ya no le dolía, ya no sentía miedo, solo un cansancio profundo y la certeza de que todo estaba por terminar. Los encontraron 3 días después. Unos campesinos que pasaban por el camino vieron el coche abandonado y se acercaron a investigar. Dentro estaban Luis, Elena y los 2 niños. Todos inmóviles, con los ojos abiertos mirando hacia adelante. Los doctores dijeron que había sido algo en el corazón, que las 4 personas habían tenido paros cardíacos al mismo tiempo. No pudieron explicarlo. No tenía sentido, pero la gente de las lomas sabía la verdad. Todos sabían qué había pasado. Y cuando llegó el funeral y enterraron a la familia en el cementerio local, todos notaron algo extraño. Esa noche, cuando llovió como llovía siempre en esa época del año, las luces en el cerro eran más brillantes que nunca, y parecía que había más de ellas, porque las brujas de las lomas de Jalisco nunca se van. Salen con cada temporada de lluvias, buscando nuevas víctimas, marcando nuevas familias, y una vez que te marcan, no hay esperanza, no hay escapatoria. Solo queda esperar el final, y la lluvia sigue cayendo cada año, y las luces siguen apareciendo en los cerros, y la gente sigue desapareciendo o enfermándose sin explicación, porque hay cosas en este mundo que no se pueden vencer, cosas que existen desde tiempos antiguos, y que seguirán existiendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Si alguna vez visitas las lomas de Jalisco durante la temporada de lluvias y ves luces extrañas flotando en los cerros, no te acerques. No las mires por mucho tiempo. Hay verdades que la gente prefiere no contar en voz alta. Verdades que se guardan en lo más profundo del corazón, porque aceptarlas significa reconocer que hay cosas en el mundo que no tienen explicación. En los pueblos de México, donde las tradiciones antiguas todavía tienen peso y la fe se mezcla con el miedo, existen historias que han pasado de generación en generación. No son cuentos inventados para entretener, son advertencias,
Relatos de lo que puede pasar cuando uno no toma precauciones, cuando se baja la guardia. Esta es una de esas historias. Y aunque te cueste trabajo creerla, pasó de verdad en Tecamachalco, Puebla, en una época no tan lejana como quisiéramos pensar. César vivía en Tecamachalco, un municipio tranquilo del estado de Puebla conocido por sus campos de trigo y sus tradiciones antiguas. Tenía 29 años y trabajaba como mecánico en un taller pequeño cerca del centro del pueblo. Era un hombre responsable, callado, de esos que no se meten en problemas y que cumplen con su palabra. Estaba casado con Rocío desde hacía 3 años, una mujer dulce y trabajadora que enseñaba en la primaria del pueblo. Vivían en una casa modesta de 2 cuartos, con un pequeño patio donde Rocío tenía algunas plantas de hierbas y flores. Todo cambió cuando Rocío quedó embarazada. Fue una noticia que llenó de alegría a César y a toda la familia. Iban a tener su primer hijo, una niña, y ya habían elegido el nombre. Se llamaría Sofía. César trabajaba más horas para ahorrar dinero, arreglaba cosas en la casa, pintó el cuarto que sería de la bebé. Todo parecía ir bien. Rocío estaba saludable, iba a sus consultas médicas, comía bien, descansaba. Pero algo empezó a cambiar alrededor del 5.º mes de embarazo. Rocío comenzó a sentirse cansada. Al principio pensaron que era normal, que el embarazo naturalmente agotaba a las mujeres, pero el cansancio fue aumentando de una forma que no parecía lógica. Rocío dormía 8, 10, 12 horas y amanecía igual de agotada, como si no hubiera descansado nada. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, y cada día le costaba más trabajo levantarse de la cama. El doctor le hizo análisis de sangre y dijo que estaba un poco baja de hierro. Le recetó vitaminas, pero las vitaminas no ayudaron. Fue la abuela de Rocío, doña Esperanza, quien primero mencionó la palabra que César no quería escuchar: bruja. Doña Esperanza era una mujer de 84 años que había vivido toda su vida en Tecamachalco. Conocía las historias antiguas, las tradiciones que la gente joven ya no respetaba. Un día fue a visitarlos y al ver a Rocío tan débil y pálida, negó con la cabeza y dijo en voz baja que eso no era normal, que parecía que algo le estaba robando la vida. César no le hizo caso. Pensó que eran supersticiones de vieja, cosas sin fundamento. Pero doña Esperanza insistió. Le dijo que en Tecamachalco y los pueblos cercanos, desde tiempos antiguos, existían mujeres con poderes oscuros, mujeres que de día parecían normales, que trabajaban, que hablaban con la gente, pero que de noche se transformaban. Se quitaban las piernas, le dijo doña Esperanza, y se ponían unas de guajolote. Luego salían volando convertidas en bolas de fuego, buscando mujeres embarazadas para alimentarse de su energía y de la energía del bebé que llevaban dentro. César sintió un escalofrío cuando escuchó eso, pero se negó a creerlo. Le dijo a doña Esperanza que eso eran cuentos, que vivían en pleno siglo XXI y que esas cosas no existían. La abuela lo miró con tristeza y le dijo que ojalá tuviera razón, pero que más valía tomar precauciones. Le explicó que debían poner tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama de Rocío, que colgaran espejos en las ventanas, que esparcieran sal en las entradas de la casa. César aceptó solo para no discutir con ella, pero en el fondo pensaba que todo eso era una pérdida de tiempo. Esa misma noche, Rocío tuvo el primer sueño extraño. Soñó que estaba acostada en su cama, inmóvil, y que algo entraba por la ventana. Era una sombra oscura que se movía de forma rara, como flotando. La sombra se acercaba a ella y se posaba sobre su vientre. Rocío quería gritar, quería moverse, pero su cuerpo no le respondía. Sentía un peso horrible sobre el estómago, una presión que le apretaba el pecho y le quitaba el aire. Y luego, una sensación de que algo le jalaba desde adentro, como si le estuvieran arrancando algo vital. Se despertó gritando, empapada en sudor, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. César la abrazó y trató de calmarla. Le dijo que solo era una pesadilla, que seguramente había cenado algo pesado, pero Rocío no dejaba de temblar.
Le dijo que había sentido muy real, que no parecía un sueño normal. César le hizo un té de tila y se quedó despierto con ella hasta que se volvió a dormir. Al día siguiente, Rocío amaneció peor. Estaba tan débil que no pudo levantarse para ir a trabajar. Le dolía todo el cuerpo, como si la hubieran golpeado. César llamó al doctor, quien vino a revisarla a la casa. Le tomó la presión, escuchó el corazón del bebé, hizo todas las revisiones de rutina. Todo parecía estar bien, según los aparatos y los estudios. Pero el doctor también notó algo raro. Le dijo a César que Rocío estaba muy débil para ser una mujer embarazada de 5 meses, que supuestamente no tenía complicaciones. Le recomendó que descansara más, que comiera bien, que evitara el estrés, pero cada noche era peor. Los sueños se repetían. Siempre era la misma cosa. La sombra que entraba, el peso sobre el vientre, la sensación de que le arrancaban la energía. Y cada mañana, Rocío amanecía más agotada, más pálida, más vacía. Dejó de comer porque no tenía hambre. Pasaba todo el día en la cama casi sin fuerzas para hablar. César estaba desesperado. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando decidió hablar con don Fermín, un hombre mayor del pueblo que era conocido por saber de hierbas y remedios tradicionales. Don Fermín escuchó la historia con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando César terminó de hablar, don Fermín suspiró y le dijo algo que hizo que se le erizara la piel. «Hay una mujer en el pueblo», le dijo don Fermín. «Nadie sabe exactamente quién es, pero todos la han visto en algún momento. Se mueve entre la gente como si fuera una más, pero hay algo en ella que no cuadra. Algunos dicen que vive sola en una casa vieja cerca del camino a la estación. Otros dicen que tiene varias casas, que se mueve de un lugar a otro para que no la identifiquen. Lo que sí se sabe es que busca mujeres embarazadas. Se alimenta de ellas, de su fuerza vital y de la energía del bebé». César sintió que se le revolvía el estómago. Le preguntó a don Fermín cómo era posible que algo así existiera, que siguiera pasando en pleno siglo XXI. Don Fermín negó con la cabeza y le dijo que el tiempo no importaba, que esas cosas habían existido siempre y seguirían existiendo. Le explicó que las brujas de Tecamachalco eran diferentes a las de otros lugares. No solo chupaban la sangre de los bebés recién nacidos, también se alimentaban de mujeres embarazadas, especialmente en los últimos meses, cuando el bebé ya estaba casi formado y la energía era más fuerte. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó César con la voz temblorosa. Don Fermín le dio una lista de cosas. Debía proteger la casa con todo lo que tuviera a su alcance. Sal en todas las entradas, tijeras abiertas bajo la cama, espejos en las ventanas para que la bruja viera su propio reflejo y se asustara. También le dio una bolsita con hierbas y le dijo que la quemara en la habitación todas las noches. Era una mezcla de ruda, romero y copal, plantas que según don Fermín alejaban las malas energías. César hizo todo lo que le dijeron. Llenó la casa de protecciones. Quemó las hierbas cada noche hasta que el olor se impregnaba en las paredes. Rezaba oraciones que ni siquiera sabía de dónde había aprendido. Pero nada funcionaba. Rocío seguía empeorando. Ya casi no hablaba. Pasaba el día con los ojos cerrados, respirando despacio, como si cada aliento le costara un esfuerzo enorme. Una noche, César decidió quedarse despierto para vigilar. Se sentó en una silla junto a la cama de Rocío, decidido a no cerrar los ojos. Pasaron las horas. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Todo estaba en silencio. César empezaba a sentir que los párpados se le cerraban cuando escuchó un ruido afuera. Era un sonido extraño, como un aleteo pesado mezclado con un crujido. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. Lo que vio lo dejó helado. Afuera, flotando en el aire a la altura de la ventana, había una bola de luz. No era una luz normal, como la de una linterna o un foco. Era una luz rojiza, palpitante, que se movía como si estuviera viva. César se quedó paralizado mirándola. La bola de luz se acercó más a la ventana, y por un momento César pudo ver algo dentro de ella. Una forma, un rostro, el rostro de una mujer vieja,
con los ojos hundidos y brillantes, la boca abierta mostrando dientes amarillentos. César gritó y se alejó de la ventana. La bola de luz se quedó ahí por unos segundos más, como observándolo, y luego se alejó volando hacia la oscuridad. César corrió hacia Rocío y la sacudió. Ella abrió los ojos con dificultad, como si despertara de un sueño profundo. Tenía la mirada perdida, vacía. ¿La viste?, preguntó César temblando. ¿Viste eso que estaba afuera? Rocío asintió despacio. Siempre está ahí, susurró. Todas las noches viene. Me observa. Siento cómo me jala, cómo me quita todo. Ya no puedo más, César. Ya no tengo fuerzas. César la abrazó sintiéndose impotente. No sabía qué más hacer. Había intentado todo, había seguido todos los consejos, había puesto todas las protecciones posibles, pero la bruja seguía viniendo, noche tras noche, alimentándose de Rocío y del bebé. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que César no podía despertar. Rocío ya casi no se levantaba de la cama. Había perdido tanto peso que parecía otra persona. Su vientre seguía creciendo, pero el resto de su cuerpo se consumía como una vela que se derrite lentamente. Los ojos se le habían hundido en las cuencas, y su piel tenía un tono grisáceo que asustaba a cualquiera que la viera. El doctor ya no sabía qué decirle a César. Los estudios mostraban que el bebé estaba bien, que su corazón latía con fuerza, pero Rocío se estaba apagando. Le sugirió que la internaran en el hospital de Puebla, que tal vez ahí pudieran encontrar qué era lo que estaba pasando. Pero César sabía que ningún hospital podría curar lo que tenía Rocío. Esto no era una enfermedad normal. Una tarde, mientras César estaba en el taller tratando de concentrarse en su trabajo, llegó una mujer que nunca había visto antes. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con el cabello recogido en un chongo y un rebozo oscuro sobre los hombros. Tenía una mirada penetrante que hizo que César se sintiera incómodo. «Tú eres el esposo de Rocío», le dijo la mujer. No era una pregunta, sino una afirmación. César asintió sin saber qué decir. La mujer se acercó más y bajó la voz. «Sé lo que le está pasando a tu esposa. Sé quién es la que la está enfermando. He vivido aquí toda mi vida y he visto esto pasar antes. Muchas veces». César sintió una mezcla de esperanza y miedo. «¿Quién es usted?», preguntó. «Eso no importa. Lo que importa es que si quieres salvar a tu esposa y a tu hija, tienes que actuar ahora. La bruja ya casi termina con ellas. Cuando se haya alimentado lo suficiente, las dejará ir, pero para entonces ya no quedará nada. Rocío se irá apagando hasta que su corazón deje de latir. Y el bebé nacerá débil, sin energía, y no durará mucho». «¿Qué puedo hacer?», preguntó César con la voz quebrada. «He intentado todo. He puesto protecciones, he quemado hierbas, he rezado. Nada funciona». La mujer negó con la cabeza. «Las protecciones solo funcionan si la bruja todavía no te ha marcado. Pero ella ya marcó a tu esposa desde la primera noche que fue. Ahora tiene un lazo con ella, un camino directo. Las únicas formas de romper ese lazo son dos. O encuentras a la bruja y la obligas a dejar en paz a Rocío, o esperas a que se canse de alimentarse y busque a otra víctima. Pero ninguna de las dos opciones te garantiza que Rocío sobreviva». César sintió que las piernas le temblaban. «¿Cómo la encuentro? ¿Cómo sé quién es?». La mujer lo miró fijamente. «Vive en una casa vieja cerca del camino a la estación del tren, la que tiene las ventanas tapadas con tablas. Pero te advierto una cosa. Si vas a buscarla, tienes que estar preparado. Ella sabrá que vas, y no le va a gustar». Antes de que César pudiera hacer más preguntas, la mujer se dio la vuelta y se fue caminando por la calle, desapareciendo entre la gente como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, César no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala pensando en lo que la mujer le había dicho. Sabía dónde estaba la casa. Había pasado por ahí varias veces cuando iba al taller. Era una construcción antigua, descuidada, con las paredes llenas de humedad y las ventanas cubiertas con tablas viejas. Siempre le había dado mala espina ese lugar, pero nunca se había detenido a pensar por qué. A la mañana siguiente,
Después de darle de desayunar a Rocío y asegurarse de que estuviera lo más cómoda posible, César salió de la casa. Caminó por las calles del pueblo con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Sabía que lo que estaba por hacer era peligroso, tal vez incluso una locura, pero no le quedaba otra opción. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Rocío se moría poco a poco. Llegó a la casa cerca de la estación. Era peor de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo se veía a punto de caerse, y había un olor raro en el aire, como a azufre mezclado con carne podrida. César se acercó a la puerta que estaba entreabierta. Tocó con los nudillos, pero nadie respondió. Esperó unos segundos, y luego empujó la puerta, que se abrió con un crujido largo y desagradable. Adentro estaba oscuro. Las ventanas tapadas no dejaban pasar la luz del sol. César sacó su celular y encendió la linterna. La luz iluminó una sala pequeña y sucia, llena de basura y cosas viejas. Había botellas vacías, trapos sucios, muebles rotos. Pero lo que más llamó su atención fue lo que estaba en una esquina. Un altar improvisado con veladoras negras, figuras extrañas hechas de barro, y algo que parecía ser ropa de bebé manchada. César sintió que el estómago se le revolvía. Iba a retroceder cuando escuchó una voz detrás de él. «¿Qué haces aquí?». Se dio la vuelta rápidamente y vio a una mujer parada en la entrada. Era vieja, con el cabello largo y gris, la piel arrugada y manchada. Pero lo que más lo impresionó fueron sus ojos. Eran los mismos ojos que había visto en la bola de luz, brillantes y fríos, sin ninguna calidez humana. «Tú eres la que está enfermando a mi esposa», dijo César tratando de sonar valiente aunque por dentro estaba aterrado. La mujer sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y quebrados. «Tu esposa es fuerte, su energía es deliciosa, y la niña que lleva dentro, tan pura, tan llena de vida. Me he estado alimentando de ellas durante semanas. Pronto estaré satisfecha». «Déjalas en paz», dijo César con la voz temblándole. «Por favor, no les hagas más daño». La mujer se rió. Fue una risa horrible, rasposa, que hizo que a César se le erizara la piel. «¿Y qué me darás a cambio? Necesito alimentarme. Siempre he necesitado alimentarme. Llevo décadas haciéndolo. He visto morir a tantas mujeres, a tantos bebés. Tu esposa y tu hija no son diferentes. Solo son dos más». César sintió una rabia que nunca había experimentado. Se lanzó hacia la mujer, pero ella fue más rápida. Levantó una mano y César sintió como si una fuerza invisible lo golpeara en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Cayó al suelo, sin aire, con un dolor punzante en las costillas. «No me toques», dijo la mujer acercándose a él. «No tienes idea de con quién estás tratando. Vete de aquí y déjame terminar mi trabajo. Si no interferes, tal vez deje que tu esposa viva. Débil, vacía, pero viva. Pero si sigues molestándome, me aseguraré de que las dos sufran hasta el final». César se levantó con dificultad y salió de la casa corriendo. Afuera, se apoyó contra una pared y vomitó. Sentía que el mundo le daba vueltas. Había ido a enfrentarse a la bruja pensando que tal vez podría hacer algo, pero solo había empeorado las cosas. Esa noche, la bruja volvió con más fuerza que nunca. César estaba despierto cuando la vio llegar. La bola de luz apareció frente a la ventana, más grande y más brillante que antes. Entró a través del vidrio, como si fuera humo, y se posó sobre Rocío. César quiso moverse, quiso hacer algo, pero estaba paralizado. Podía ver cómo la luz envolvía a Rocío, cómo su esposa temblaba en la cama con los ojos cerrados. Podía escucharla gemir de dolor, un sonido bajo y desesperado. Duró horas. César se quedó ahí, inmóvil, obligado a ver cómo la bruja se alimentaba de Rocío y del bebé. Cuando por fin la bola de luz se alejó y desapareció en la noche, César pudo moverse otra vez. Corrió hacia Rocío y la tomó entre sus brazos. Estaba fría, casi sin pulso. Respiraba, pero apenas. Los siguientes días fueron un descenso al infierno. Rocío ya no abría los ojos. El doctor dijo que había entrado en una especie de coma, que su cuerpo estaba cerrándose. El bebé todavía tenía latidos, pero eran débiles, irregulares.
Le dijeron a César que se preparara para lo peor. Una madrugada, 3 semanas después de que César fuera a la casa de la bruja, Rocío dejó de respirar. Fue tranquilo, sin drama. Simplemente se apagó, como una luz que se extingue. César estaba junto a ella, tomándole la mano. Sintió el momento exacto en que se fue, y con ella se fue también la bebé. Nunca llegó a nacer, nunca llegó a conocer el mundo. César se quedó ahí sentado, mirando el cuerpo sin vida de su esposa, sintiendo un vacío que nunca podría llenarse. Afuera, en algún lugar de la noche, escuchó el aleteo, ese sonido que ya conocía también. La bruja seguía ahí, volando en la oscuridad, buscando su siguiente víctima. El entierro fue pequeño, solo familia cercana y algunos amigos. La gente del pueblo sabía lo que había pasado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Todos conocían las historias, todos sabían que las brujas de Tecamachalco seguían existiendo, que seguían robando la energía de las mujeres embarazadas, que seguían dejando un rastro de dolor y muerte. César intentó seguir con su vida. Volvió al trabajo, trató de mantenerse ocupado, pero algo se había roto dentro de él. Ya no era el mismo hombre. Pasaba las noches sin dormir, mirando el techo, recordando los ojos brillantes de la bruja, el sonido del aleteo, la forma en que Rocío se había ido apagando poco a poco. Unos meses después, se enteró de que otra mujer embarazada en el pueblo había empezado a sentirse extrañamente cansada. Los síntomas eran los mismos: el agotamiento inexplicable, las pesadillas, la debilidad que aumentaba cada día. César supo de inmediato qué estaba pasando. La bruja había encontrado una nueva víctima. Pensó en ir a advertirles, en contarles lo que había vivido. Pero ¿de qué serviría? Nadie podía hacer nada. Las protecciones no funcionaban una vez que la bruja marcaba a alguien. No había forma de detenerla, no había forma de romper el lazo. Solo quedaba esperar y ver cómo se repetía el mismo ciclo de horror. Y así es como sigue hasta hoy. En Tecamachalco y en los pueblos cercanos, las brujas siguen volando de noche en forma de bolas de fuego, buscando mujeres embarazadas de las cuales alimentarse. Hay quienes dicen que son varias, que forman una especie de grupo que se protege entre sí. Hay quienes dicen que es solo una criatura antigua que ha existido durante siglos, que nunca envejece, que nunca muere. Lo único seguro es que siguen ahí, y que seguirán cobrando víctimas, porque no hay forma de detenerlas. No hay forma de escapar una vez que te marcan, y no hay esperanza para quienes caen en sus garras. César todavía vive en Tecamachalco. Trabaja en su taller, habla con la gente, hace su vida. Pero por las noches, cuando cierra los ojos, todavía ve el rostro de Rocío consumiéndose poco a poco. Todavía escucha el aleteo en la oscuridad. Y todavía siente el peso de la culpa por no haber podido salvarla. Si algún día visitas Tecamachalco y conoces a una mujer embarazada que se queja de estar muy cansada sin razón aparente, si escuchas historias de bebés que nacen sin fuerza y se van a los pocos días, si ves una bola de luz rojiza flotando en la noche, ya sabrás qué es. Y sabrás también que no hay nada que puedas hacer, porque las brujas de Tecamachalco nunca se van. Siempre están ahí esperando, alimentándose, dejando un rastro de dolor que nunca termina. Y la oscuridad siempre gana al final.